Gracias por acompañarme en este vídeo. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen, y este es un canal de autoayuda y espiritualidad. Hoy voy a hablar sobre la intuición y cómo desarrollarla. Haremos un ejercicio práctico al final del vídeo para ello, así que te invito a que te quedes hasta el final. Cuando despierta la conciencia, la intuición crece y debes tenerla muy en cuenta, sobre todo al principio del despertar, y debes guiarte por ella. Te va a ser muy útil en ese camino. Este es uno de los síntomas del despertar de la conciencia, ver cómo va creciendo tu intuición. Yo hablo de esto en mi vídeo Síntomas del despertar de la conciencia, que lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. ¿Qué entendemos entonces por intuición? Cuando se practica la relajación o la visualización de forma regular, en muchas ocasiones surge de forma espontánea la imagen de un ser humano, con el que puedes mantener un diálogo. A veces esta persona puede ser conocida y en otras ocasiones no. Puede ser una abuela, un tío, una tía o una persona muy sabia que no habías conocido antes. Y esa imagen ofrece en ocasiones unos consejos muy acertados, ayudando a resolver las ambivalencias que a veces tenemos, sirviendo de guía cuando tenemos que tomar una decisión. Y esa es tu intuición, o la voz interior que todos tenemos. No se trata de alucinaciones visuales ni auditivas, no preocuparos. Son los que cuando pasamos por proceso de visualización o de relajación, tenemos acceso a una sabiduría muy profunda que está dentro de nosotros y que a veces no sabemos escuchar. La intuición puede venir en estado de relajación o visualización, pero muchas veces también aparece la intuición en estado de vigilia, es decir, en el plano físico y a través de nuestros 5 sentidos, y en cualquier momento del día, pero se desarrolla más cuando estás tranquilo y relajado. ¿Quién no ha tenido en algún momento una idea y ha dicho, pues sí, tengo que hacer esto o esto otro? Yo cuando medito pido que me venga el tema del próximo vídeo y siempre tengo respuesta a través de mi intuición. Cuando practicas la visualización puedes dialogar con quien tú quieras y las respuestas te vienen, esa es tu intuición. Lo interesante es ver lo fácil que resulta aprender esto. En mi vídeo de la visualización, que lo dejo también aquí arriba, hablo de esto, de cómo visualizar en tu pantalla mental. Para aumentar la intuición, como cualquier cosa que queramos desarrollar, hay que trabajarla. ¿Y cómo hacerlo? En principio, para que sea más fácil para todos nosotros, hay que entrar a un estado de relajación, como he dicho. Después de cerrar los ojos, hacer una relajación, que tampoco debe ser muy larga. Con unos 5 minutos será suficiente. Y una vez que estás relajada o relajado, llama una imagen, un guía, con recursos y conocimientos, para que te dé un consejo. Os recomiendo que vayáis con una pregunta ya preparada, antes de la relajación. Puedes preguntar sobre algo que te haya ocurrido en estos últimos días, por ejemplo, alguna pregunta sobre alguien o sobre hacia dónde vamos en la vida, alguna pregunta que nos cause dificultades, por ejemplo. Pensad cómo le plantearías una pregunta a la persona más sabia del mundo, si pudieses confiar en su sabiduría. Pues hacer esto. En medio del silencio, tu intuición te habla de muchas formas, con palabras, con sensaciones, con imágenes, con asociaciones de ideas. Ábrete al modo que sea más adecuado para ti. No te aferres a ningún modo. Debes estar abierto al máximo y confía en las respuestas que te vayan viniendo. Con el tiempo y con la práctica, cada vez será más fácil y más sencillo reconocer esas respuestas. Os voy a hablar ahora sobre los rasgos de la intuición. El primer signo que se manifiesta al escuchar nuestra intuición es la presencia de la paz interior. Por eso, cuando decidimos que la paz sea nuestro objetivo, estamos en disposición de escuchar más atentamente esa voz interior. El segundo signo que acompaña el hecho de escuchar nuestra intuición y de seguir sus instrucciones es la alegría. Nos sentimos llenos de alegría, de vitalidad, de entusiasmo. Podemos aprender también a desarrollar la voz de nuestra intuición. ¿Y cómo hacerlo? Pues lo voy a explicar. Hay una herramienta básica a la que podemos recurrir y esa es nuestro guía interior. En el ejercicio que vamos a hacer al final del vídeo os explicaré cómo hacerlo. Con paciencia y dedicación podemos empezar a usar esa herramienta, pero debemos pulir nuestra fe, nuestra confianza en el proceso, dejando a un lado el miedo,
para que solo pueda haber amor en nuestros corazones. Cuando hayamos tenido un primer contacto con esa figura que yo hablaba antes, que es nuestro guía interior, podemos evocarla siempre que sea necesario, para hacer frente a cualquier problema que eventualmente se presente. No es necesario esperar a tener grandes dificultades, sino que incluso podemos recurrir a ella para las pequeñas contrariedades de que aparecen en el día a día. De lo que se trata es de pedir una orientación ante cualquier problema que se nos presente. Hacer un momento de silencio para escuchar y, naturalmente, actuar en función de lo que vayamos escuchando. Podéis decir también, ¿y qué ocurre si no aparece esa figura? Pues podéis también decidir de antemano cómo va a ser esa figura, ese guía. El guía interior es un medio para conseguir que la intuición se manifieste, pero no te desanimes si tardas un poco en establecer ese contacto con tu guía interior. Tenéis que tener en cuenta que hacer una parte a la que no hemos prestado atención durante un tiempo puede que necesite algo más de tiempo y paciencia para restablecer esa conexión. Vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio para contactar con tu guía interior y esto ayudará a desarrollar vuestra intuición y con la práctica, como todo, aumentaréis vuestro nivel de intuición. Comencemos el ejercicio. Voy a poner una música. Cierra los ojos y toma 3 respiraciones profundas. Concéntrate en el aire que entra y sale de tus pulmones. Visualiza que con cada expiración entran nuevas fuerzas y con cada expiración sale de ti las preocupaciones. Si te ayuda, puedes decir mentalmente una palabra como paz o relájate y sigue respirando concentrándote en tu respiración. Siente ahora una ola de relajación que desciende por todo tu cuerpo hacia tus pies. Si tienes pensamientos que te interrumpen, que te distraen, no importa. Lo importante es saber que están ahí, pero no te agarres a ellos. Déjalos ir y sigue centrado o centrada en tu respiración. Ahora imagínate una pantalla que se despliegue ante ti y observa que hay un camino desde donde estás y que se aleja en el horizonte. Observa cómo es ese camino. Puede ser recto, con curvas, ancho, estrecho. Será como tú quieras que sea y por ese camino va a llegar tu guía interior, que es la representación simbólica de la sabiduría que mora en ti. Observa que al fondo del camino, al final, hay una pequeña silueta que se va aproximando y a medida que se va acercando, puedes distinguir los detalles de esa silueta. ¿Cómo es? ¿Es hombre? ¿Mujer? ¿Qué edad tiene? Aunque no tiene importancia ni la edad ni el sexo, lo que importa es ese sentimiento de bienestar, pues es una parte de ti mismo, al margen de cuál sea su edad o la tuya, su sexo o el tuyo. Cuando estés cerca de ti, salúdala. Hazle si quieres las preguntas de cortesía que se hacen a un viajero y agradécele que haya venido hasta aquí. Luego, plantéale la pregunta que quieras. Escucha también a tu cuerpo mientras realiza la pregunta. ¿Cómo te sientes al hacer la pregunta? ¿Cómo te sientes al ver que esa figura escucha tu pregunta? Y ahora está atenta o atento
a lo que te responde. Dejaré unos minutos. Ahora despídete de esa figura. Le puedes decir que la llamarás cuando la necesites. Vive abriendo los ojos poco a poco. Ve saliendo de la relajación. A veces puede ocurrir que no tengamos la respuesta, pero muchas veces no sabemos formular las preguntas también, ¿eh? Pero basta con tener la disposición para hacerlo. Si al principio no obtienes respuesta, no te preocupes, ya que con la práctica tendrás respuesta a tus preguntas. Si hacéis este ejercicio frecuentemente, veréis cómo vuestra intuición se va desarrollando cada vez más y podéis obtener información valiosa para vuestro desarrollo tanto personal como profesional. Bueno amigos, hasta aquí he llegado. Si os ha gustado el vídeo, por favor, darle a un like. Si no te has suscrito, suscríbete, así no te perderás ningún vídeo. Os deseo una semana llena de luz y bendiciones. Cuidaros mucho y os deseo también que estéis gozando de una perfecta salud. Nos vemos en el próximo vídeo, no me faltéis. Un beso para todos.